Pues sí, esto diremos en nuestras palabras, Claro, pero en las palabras indígenas, ser anfitrión es un honor. así Y es. entonces se juntaban, fíjense, se juntaban las mujeres y hombres y hacían. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muy buenos días, o mejor dicho, muy buenas noches, porque a la hora que ustedes estén viendo esta emisión pregrabada de la serie Las Reporteras, la serie de entrevistas y otros contenidos periodísticos que presentamos para las redes sociales de la Jornada de Oriente, pues será ya la noche del 20 de junio de 2023, si es que no ocurre otra cosa. Saludo en los controles, como siempre, a mi amigo Giovanni Mota, que se encarga de la preproducción, producción y postproducción de este espacio. Y hoy estamos de manteles largos en las reporteras y particularmente para mí es un honor poder platicar con el doctor Eckhard Boege, que ustedes lo conocerán, pues no esta mayor presentación, es un académico sumamente prestigiado y reconocido que ha hecho estudios importantísimos sobre la bioculturalidad o sobre la biocultura en nuestro país. Y hoy queremos platicar con el doctor Boege a propósito de una noticia que se ha dado a conocer esta semana. Hace apenas unas horas se conoció que la Secretaría de Economía pues ya no dio por buenas las concesiones que afectaban a varios pueblos de la Sierra Nororiental y Oriental, concesiones mineras que afectaban la vida o iban a afectar, estaban afectando ya de hecho a los pueblos de Cuetzalan del Progreso, de Tlatlauquitepec, de Hueyapan, y platicando de manera informal, alguien nos comentaba que la sentencia, pues, bueno, no la sentencia, discúlpeme, la decisión de la dependencia de no renovar, de no dar por buenas estas concesiones, 3 concesiones, pues estaba generando un precedente histórico o posiblemente también un antecedente que podría ayudar jurídicamente a la defensa de otros casos similares. Pero de eso vamos a platicar con el experto, que es el doctor Boege. Le agradezco mucho, doctor, que nos brinde estos minutos para charlar con la Jornada de Oriente. Buenos días. Buenos días, con mucho gusto. Doctor, ¿qué importancia tiene la decisión de la Secretaría de Economía sobre estas concesiones, 3 concesiones que había para hidroeléctricas y mineras en la región? Una región, la Sierra Norte de Puebla y la Sierra Nororiental, que ha sido asediada, acosada, por decirlo menos, por un montonal de proyectos hidroeléctricos y de mineras de industria extractiva y que, bueno, han tenido una defensa social muy importante de movilización, la Organización de los Pueblos en asambleas para defender su territorio, que ha también dado la batalla jurídica y en varios casos las han ganado. Por fortuna, en casos recientes hemos tenido buenas noticias de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de parte de la Semarnat, que también ha apoyado la lucha, pero se había visto a la Secretaría de Economía o se le percibía en cierta forma como un aliado de las industrias, como un aliado de las compañías, y ahora recibimos esta noticia. Cuéntenos, doctor. Así es, el domingo hubo una asamblea la 37ª asamblea donde se reunían más de 3,000, 2,000, 4,000 personas, indígenas principalmente, para la defensa del territorio. Entonces, la decisión de la Secretaría de Economía, que declara improcedente una nueva expedición de concesiones, es hasta ahora única que nosotros sabemos, única a nivel nacional, y es verdaderamente un triunfo, principalmente de un movimiento genuino, pacífico, impresionante de toda la sierra.
Entonces, para que la Secretaría de Economía, perdón, declarara improcedente una nueva expedición, eh, eh, lo que sucedió fue que ha sido una presión muy importante popular y sobre todo de organización, eh, pero de todo de la sierra, y por primera vez en defensa de su territorio. O sea, en muchas ocasiones, y es lo que quiero puntualizar, la defensa del territorio se expresa en la defensa de las tierras. Hay una diferencia de territorio y tierras. Pero en el 2014, y es lo que yo quisiera resaltar, es en Cuetzalan mismo, se decidió que la lucha regional por los derechos de los pueblos indígenas no solo es por la tierra, sino también por el territorio. Y entonces lo más importante es que esa larga lucha finalmente finalizó en finalmente el reconocimiento de la Secretaría de Economía, que declara improcedente, pero lo declara improcedente no por voluntad propia, sino por orden de la jueza, pues, o de los juzgados, Claro. porque todavía la Suprema Corte había dicho que solamente se pueden otorgar concesiones mineras solamente en el caso de que las concesiones mineras hubiera el aval de los pueblos indígenas a través de consultas. Pero lo más interesante y lo más importante es que aquí la presión social, la organización sobre todo, está ligado a pueblos indígenas y ellos hicieron directamente un movimiento territorial que ratificara la libre determinación y la autonomía consagrada en la Constitución en un territorio determinado, que son territorios ancestrales, y en este sentido es única la lucha que yo sepa del territorio, alrededor de un territorio de los pueblos indígenas. Entonces la Secretaría de Economía finalmente tuvo que apechugar una decisión primero de la Suprema Corte, pero es fundamentalmente de la jueza en turno que le dio la razón a los pueblos indígenas. Claro, doctor Oje, porque se había percibido una suerte de apoyo, por no decir un respaldo absoluto de parte de la Secretaría de Economía en la primera parte de este sexenio a ciertos proyectos extractivos que habían sido combatidos, digamos, muy profundamente, muy organizados de manera, digamos, impecable. Me refiero a la lucha del pueblo de Ixtacamaxtitlán y contra la propia minera que tenía ahí la minera Gorrión, la filial de esta canadiense Almarel Minerals, que estaba llevar ya a cabo un proyecto y que a pesar de haber sido rechazada por los pueblos en asamblea, a pesar de la lucha jurídica, a pesar de el evidente repudio a este proyecto, que incluso se ganó en tribunales, la Secretaría de Economía parecía estarle dando, en este caso, en el de Ixtacamaxtitlán, un respaldo a la minera, incluyéndola incluso, dándole el aval para que se incluyera en proyectos de revisión de la ONU y llamando a nuevas asambleas para someter a consulta este proyecto. En este caso del que estamos hablando, de las sentencias que ahora están para los pueblos de Yaunáhuac, Tatlauquitepec, Cuetzalan del Progreso, se me va por ahí algún otro que ahorita lo mencionaremos, pues parece que la actitud es totalmente distinta. ¿Qué fue lo que usted cree que pudo haber cambiado en unos cuantos meses para que la Secretaría de Economía, teniendo en este momento ya un nuevo titular, haya cambiado en esa actitud en proyectos que son muy similares? Bueno, sí, efectivamente hay una un gran apoyo de que no se iban a declarar nuevas concesiones y como la decisión de la Suprema Corte fue de que solamente se puede generar
una nueva concesión cuando haya una consulta. Entonces, justamente esto fue, la Secretaría de Economía tenía el apoyo de AMLO, pues, para decirlo de manera corta, y de la Secretaría de Economía, perdón, de Medio Ambiente, para que esto no fructificara, pues, una nueva concesión. Entonces, ahora, lo interesante y lo importante es que las empresas ante esta situación, pues, movieron sus fichas para justamente exigir una nueva consulta. Pero aquí sí, lo que, perdón, No se lo que, preocupe, doctor. lo que sucedió es que pues tenemos detrás, no solo en Iztacamatlán, sino también en la sierra, bueno, ya en la región de Cuetzalan, Yauhnáhuac, etcétera, tenemos un movimiento territorial más allá de las comunidades afectadas. La diferencia entre Iztacamatlán y con este triunfo último del movimiento, esa diferencia está en que muchas comunidades no directamente afectadas directamente, pero sí indirectamente por la minería, se movilizaron. Claro. Entonces, hay que tomar en cuenta que se trata de la 37ª asamblea, donde cientos y hasta a veces miles de indígenas se reunieron en la sierra para defender su territorio. Claro. Entonces, esto es verdaderamente único y realmente importante. La otra, el otro elemento muy central es que se aclaró muy bien de que la consulta, no basta una consulta, sino se trata del consentimiento libre, informado y de buena fe, que está consignado en la OIT 169. La consulta, yo te puedo consultar lo que quiera, pero si no te doy el aval o si te doy vale, jurídicamente, y eso ha pasado muchísimo, se dijo, ya te consultamos, entonces vamos a desarrollar el proyecto. Pero cuando la asamblea decidió decir, no queremos la consulta en este momento, porque ya decidimos que no. Entonces la 35ª asamblea, uno por uno de los participantes de los cientos o miles firmó para decir no damos el consentimiento. Claro. Y esto, lo importante jurídicamente es que esto lo avaló la jueza. O sea, y lo central de todo esto, y lo vanguardista a nivel nacional de todo esto, es que el Estado reconoció a la organización del pueblo Macehual en asambleas y a su consejo del Tepetl-Tajpiani, pues, que son los cuidadores del territorio. Y entonces es una organización nueva. Y esto jurídicamente es sumamente importante porque hasta ahora se decía, no vamos a hacer las consultas directamente solamente a las autoridades tradicionales, etcétera, que pueden ser pues, los jefes de las danzas y no sé qué, cuando no había una organización, pero y esta idea de la defensa del territorio regional surgió realmente en el 2014, cuando una de las organizaciones participantes dijo, la lucha por la tierra es muy importante, pero la lucha por el territorio es el momento de la lucha por el territorio. Claro. Y entonces esto es lo que hace que novedoso pues este procedimiento y es una conquista importante para reconocer que estamos en un estado pluricultural.
Claro, doctor. Entonces, si lo entiendo bien, hasta antes de esta decisión o de este rechazo que la Secretaría de Economía hace sobre estas tres concesiones, Atexcaco 1, Atexcaco 2 y Macuilquila, que afectaban, bueno, son Sí, proyectos mineros que iban a afectar la vida de Cuetzalan del Progreso, Yaunáhuac, Hueyapan y Tlatlauquitepec. así es. Digamos que la normatividad obligaba solamente a quienes promovían estos proyectos, a las mineras, a hacer una consulta. Consultas que a veces eran amañadas, doctor, porque desde previo se venía rompiendo con el tejido social de las comunidades. En muchos casos se ofrecía dinero o algún tipo de regalos. Se venía penetrando lo que pasó mucho en Ixtacamaxtitlán, ¿no? Con una penetración casi como de veneno, me atrevo a decirlo, y eso a la hora de que se hacía la consulta, pues ya venía, digamos, trastocada la voluntad colectiva de las personas, Sí. de los pueblos, porque ya ciertas personas o ciertos grupos habían sido corrompidos. En este caso, si lo entiende usted bien, doctor, se está reconociendo dos figuras de organización recientemente implementadas que no son necesariamente las tradicionales, como usted estaba mencionando, por ejemplo, los comités del agua, la gente que baila, a veces los fiscales y mayordomos también que están en las comunidades que tienen una representación también de tipo religiosa. Ahora los consejos de ancianos, ahora se reconoce a la asamblea como tal, que es un órgano colectivo donde participan todos los pueblos o las entidades de los pueblos, y también al Consejo Altepepactiani, que es una suerte, otro tipo de organización que se encuentra como parte de la asamblea, pero también es representativo. Esto implicaría entonces que para los efectos de la lucha que libran los pueblos contra estos proyectos extractivos, en este caso mineros, o que tienen que ver con hidroeléctricas, o los que tienen que ver con lo del fracking, por ejemplo, la extracción de petróleo o cualquier otro, se está reconociendo la defensa de los pueblos, no de sus tierras, sino del territorio completo. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Corríjame usted. Absolutamente es lo correcto. Ah, Y, bueno. y ese consejo, Altepetl-Tajpiani, se formó porque se necesitaba un sujeto para la demanda, para litigar, pues, es Claro, los indígenas. Y por eso territorialmente se formó en Zacatipan, verdaderamente una asamblea memorable, donde se formó formalmente este consejo. Este, claro. y está repartido, los participantes en ese consejo son 32 miembros, están repartidos en toda la sierra. Entonces esto es verdad, no es o sea, no es un movimiento de Cuetzalan, no es un movimiento de una organización cooperativista, sino es una organización de organizaciones, vamos a decir así, en Claro, el sentido, y que buscando el sujeto litigante, pues, ¿quién va a litigar? Pues claro. Que también, en cierta forma, no sé si se puede, si valga la comparación, doctor Boege, que sería un sujeto colectivo que es sujeto de derecho, y una figura parecida sería, por ejemplo, lo que hacen algunos otros sujetos con las llamadas demandas colectivas, una de las cuales, por ejemplo, tiene detenida, usted participa en ella, la demanda colectiva para la defensa del maíz sí, de nativo. acuerdo. Sí, sí, Es parecido a eso. sí. Sí, 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 pero en este caso no fue bajo la figura de la demanda Claro, colectiva. sí, lo entiendo. La demanda Sino del sujeto colectiva, defendiendo. exactamente, exactamente. Y lo interesante es lo creativo de estas asambleas, lo De los creativo pueblos. de los pueblos. Es que verdaderamente, pues que yo asistí a un buen número de asambleas y no hubo ninguna, vamos a decir, una división o lo que siempre se Sí, sucede en estas cosas muchas claro, veces, sobre todo de larga data, pues. claro. Entonces, fue muy interesante y muy importante porque la gente, este, bueno, es que estas asambleas tenían un contenido indígena muy interesante, por ejemplo, casi se peleaban por la sede en todas Sí. las islas. Que hay que decirle a Entonces, nuestros amigos que eso es cierto. Las 37 asambleas han tenido diferentes sedes. Es rotativa la sede, absolutamente. Y para ser más entonces, democráticos y plurales. Pues, pues sí, esto diremos en nuestras palabras, Claro. pero en las palabras indígenas, ser anfitrión es un honor. Y Así es. entonces se juntaban, fíjense,
se juntaban las mujeres y hombres y hacían cientos o miles de tamales, por ejemplo, Sí. para recibir festivamente a cada uno, a pesar que muchas veces no había condiciones para ser muy festivos, pero para recibir a los cientos y a veces miles de personas. Y Claro. entonces, yo, por ejemplo, ahora en Huaytamalco, vi una cosa que me impresionó. Les sobraron tamales, a pesar que eran cientos o miles pues, de personas, Se van porque llevando de Itacate, doctor. para llevar el itacate, y entonces exactamente todos se llevaron el itacate. Bueno, lo que quiero decir es, bueno, y luego hay una cosa que a mí me impresionó muchísimo, la estética de la asamblea. A ver, esto nadie lo ha dicho. La asamblea, los alrededores, diremos, la estética estaba ligada a unas decoraciones muy importantes. Primero, maíz, pues, muchas, pero colgados por todos lados maíces de colores, vamos a decir así, pero también otros productos. Y el ritual de que cada vez que se hacía un ritual, se ponían todos los productos del territorio como algo sagrado, pues. Entonces se sahumaba toda la asamblea y esto no es nada más una coreografía para pantallar o algo así, sino es para crear una espiritualidad dentro de la asamblea, de unión, pues. Y el otro elemento que a mí me pareció muy importante es la decoración a través de las heliconias que tanto se utilizan en la Sierra de Puebla como estética. Entonces fue muy impresionante que se generó todo un espíritu estético de todo esto, Claro. que bueno, se puede decir, bueno, ¿y eso qué? Pues eso crea un ambiente de colectividad nuestra, lo nuestro, defendiendo lo nuestro. Claro. Doctor, esta decisión de la Secretaría de Economía, que viene derivada, por supuesto, está, digamos, vinculada, aunque no jurídicamente, pero se entiende que está impulsada también por la lucha de los pueblos en principio y por las decisiones que el Poder Judicial está tomando para reconocer sus derechos como una entidad, digamos, colectiva de derecho que defiende el territorio, puede generar precedentes para otras luchas. Se lo pregunto porque, como usted bien resalta, en la región de la Sierra Norte Nororiental, pues hay una colectividad de pueblos, de poblaciones, de personas que a pesar de no ser directamente afectados, están conscientes de que proyectos de esta naturaleza, pues obviamente les van a afectar de por vida y que pues están en riesgo no solamente, digamos, la salud digamos, el medio ambiente del que gozamos o gozan ellos en ese momento, sino en general su permanencia en el mundo, su extinción, porque ha pasado en otras partes. Esto puede servir para que otras poblaciones, otros pueblos que no tienen todavía esta organización, me refiero, por ejemplo, a los que se encuentran en la Sierra Negra, en la Mixteca poblana o incluso en otras latitudes del país, puedan utilizarlo como argumento en sus defensas legales, si es Por que no tienen esta supuesto, organización. Gracias. por supuesto, primero, es muy importante que las enseñanzas son que es la autoorganización indígena, no, nadie los está organizando desde afuera. Segundo, esa conciencia de ser, el ser y estar en el territorio, que es una conciencia muy importante porque es nuestro territorio. Y esto rebasa muchas veces justamente lo que digo yo a las comunidades y sus tierras, aunque sus tierras son afectadas. Entonces, la enseñanza es de que el movimiento fue más allá de tal o cual comunidad, porque es mucho más fácil negociar por parte de las empresas con tal municipio o con tal comunidad. Pero en este caso, lo que le pasa a la comunidad nos pasa a todos y a todas. Claro. Y entonces justamente este espíritu hay que transferirlo. Bueno, este espíritu, más que transferirlo, es una enseñanza. Y es una enseñanza, algo de muy importante, es el derecho de ser
tradicionales, el derecho cosmopolita de ser tradicionales, para decir, y defender al México el pluricultural. Claro. Entonces, si empezamos a desentrañar este movimiento desde la libre determinación y desde la autonomía, y entonces estas enseñanzas son básicas, porque eso se olvida en muchas ocasiones. El ejercicio de la libre determinación, el ejercicio de la autonomía con organizaciones propias y Claro. no impuestas o no es la CNC o etcétera como era antes, pues. Sino corporativas y hasta clientelares, doctor. Exacto, no, hasta siempre, casi siempre han sido, y en la Sierra de Puebla, Antorcha Campesina, qué decir, Clientelar, bueno, hasta de coacción y de violencia. claro, y de violencia. Entonces, en este caso, la gente se sintió identificada con el movimiento, porque fue el movimiento de ellos, y eso es lo que realmente lo que significa pues este triunfo, pues, fue el triunfo de nosotras y de nosotros, no fue el triunfo de un excelente manejo, eso sí, hay que decirlo, excelente manejo de los abogados, pues, y de las abogadas del movimiento. Eso hay que decirlo, fue un excelente, como dicen, de técnicas jurídicas que uno no entiende muchas El veces. SEMDA, de Centro de... Fue el SEMDA, y que hizo... comprendieron el sentido de la lucha y le dieron, digamos, corpus jurídico al asunto. Absolutamente, y con una honestidad impresionante y muy, muy bien conducido ¿cómo se dice en toda esta parafernalia jurídica que uno no entiende? La litis, ¿no? Dicen. La litis, exacto. Así dicen los buenos abogados, como Sí. los del SEMDA, qué bueno. Porque es difícil encontrar también abogados que ahora defiendan la justicia, doctor. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Entonces, lo importante de esto es que ahora, ante esto y ante el triunfo, es el ahora qué. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, en la Sierra Norte de Puebla bueno, teníamos la información, es que luego esto cambia, pero en el 2015 teníamos la información que eran 170,000 hectáreas en una treintena de municipios que estaban concesionadas. Y estas solamente son 15,000 las que ganamos, o los que ganó el movimiento, son unas 15,000 hectáreas que en este caso que estamos hablando, exactamente, de las 3 concesiones. Todavía existen, vamos a decir, bueno, no puedo decirle una cifra exacta, pero son 100,000, 120,000 hectáreas que todavía están concesionadas y que todavía no están, y que eso son movimientos con cara al futuro. Entonces, para la propia Sierra de Puebla, hay un aprendizaje importante. Ese aprendizaje importante es de manejar con este aprendizaje el movimiento en contra de estas concesiones, porque son territorios de los pueblos indígenas. Claro. Y otro elemento es que de facto se reconocen los territorios que no están, que están en la Constitución, hablan de territorios, pero de facto no se había anteriormente reconocido que esos son sus territorios. Entonces, ha habido realmente una, negación realmente de los territorios, de a dónde habría que ejercer la libre determinación y a dónde habría que ejercer la autonomía. Entonces, hay territorios completos en la Sierra de Puebla que todavía no son reconocidos como sus territorios, y eso es un movimiento que tiene que hacerse. Ahora, es muy interesante y muy importante que desde la 35ª Asamblea dijeron, sabemos lo que no queremos, pero sabemos lo que sí queremos. Y entonces han desarrollado lo que se llama un plan de vida. Sí. Y entonces el título de las propias asambleas es no a las mineras y sí a nuestro plan de vida, pues. Entonces,
en la región de Cuetzalan, ahí sí se circunscribe más a la región de Cuetzalan y a la Tosepan en específico, A la Unión, Tosepa Antitatanisqui, a la Unión de Cooperativas. exactamente la Unión de Cooperativas, han desarrollado un plan de vida para los siguientes 40 años en el territorio. Y esto es fantástico, pues, porque se basa en todos sus trabajos cooperativos anteriores, etcétera, para planificar, pues, sus derechos culturales, pero no solo derechos, sino prácticas culturales. Masehual, para decirlo en este caso, y Masehual Tutunacu, y mucho más todavía autonomía energética, cuidado de la tierra, en fin, varias líneas estratégicas que se han planteado para sus siguientes 40 años. Entonces, esto también está influyendo en este movimiento. Tenemos perspectivas, eso es algo nuevo. Muchas veces los movimientos son en contra de, porque son justas, y se busca la justicia, y la justicia ambiental, la justicia social, la justicia económica, y es correctísimo estos movimientos, pero el cómo, qué queremos. Entonces, el plan de vida es una cosa muy interesante y que ojalá que nunca se vuelva un programa estatal, pues, de gobierno, sino esto es nuestro programa, más que programa, porque contiene nuestro marco valoral, nuestros valores, este movimiento del plan de vida. Y entonces está ligado todo el trabajo, por ejemplo, en la defensa del idioma. Y una de las características de estas asambleas es que gran parte de la asamblea discurre en idioma náhuatl. Y si estábamos en zona Tutunacu, también discurrían los 3 idiomas. Entonces, es muy interesante de que el aprendizaje ante la nueva situación se interpreta con el idioma también. Claro. Y entonces el idioma no es solamente una reliquia y no sé qué, hay que cuidarlo y hay que hacer una academia del idioma. Folclorizarlo, ¿no? Exactamente, sino aquí se vuelve un componente identitario de lucha. Claro. Pues es sumamente interesante, doctor, porque usted que ha dedicado buena parte de su vida académica al estudio justo de los pueblos, de la biodiversidad y bueno, el conjunto universal que esto representa y que ha dado, por supuesto, seguimiento a la lucha en particular de los pueblos de la Sierra Norte contra estos proyectos, pues ya nos está dando un panorama alentador, porque hubo momentos, como usted bien lo dice, en que parecía que toda la lucha estaba destinada a perder. O sea, alguien alzó por ahí la mano, tal vez los primeros pueblos de Cuetzalan, si no usted me corregirá, hicieron en su momento un instrumento que les sirvió para la defensa de ciertos proyectos, que era su ordenamiento territorial, hicieron su comité, y después empezaron a florecer nuevas formas de organización y de defensa, que insisto, tienen que ver con la lucha popular, con la lucha desde sus propios, digamos, la propia idiosincrasia de los pueblos, que además se fue también hacia la lucha legal y la lucha también en los medios de comunicación, que a veces son bastante discriminatorios, o peor aún, doctor, no sé si usted me lo permita, invisibilizan las luchas. Parece que estas luchas, que son muy significativas para millones de personas en el país, porque son muchos los pueblos indígenas que hay, y estas victorias que se tienen, o a veces incluso hasta las derrotas, pasan de largo en la mayor parte de los medios de comunicación, y entonces, al menos fuera de quienes protagonizan estas defensas, pues pasan hasta desapercibidas o ignoradas. ¿Qué opina de eso, doctor? No, pues claro, es central lo que estás diciendo. Incluso el propio movimiento, en realidad, fueron pocos medios que publicaban lo que iba sucediendo en el movimiento. Y por más que se ponían de cabeza los propios indígenas para decir, pero fue algo muy interesante, pues, por ejemplo, cuando la Suprema Corte falló
a favor, o una parte de la demanda, porque fueron dos elementos de la demanda, fueron dos elementos de la demanda. Uno fue que se cancelaran las concesiones, y el otro en contra de una ley minera injusta, pues, con Ahí una sigue ley. vigente, doctor. Sí, no, bueno, se cambió ahorita la ley minera, Sí. un poco desdibujada, pero tiene elementos importantes nuevos. Sí. La ley minera, sí, sobre todo en relación con los pueblos indígenas. Y entonces, o sea, no se perdió todo, pues, en la Ahora sí, recomposición. el derecho de los pueblos sí está encima del de las mineras. Bueno, ese de por sí, y eso quiero puntualizarlo, pues, Exacto. el derecho de los pueblos indígenas está sobre muchos otros derechos públicos y privados, porque está vinculado al artículo 1 de la Constitución y el artículo 2, y es un derecho humano de los pueblos indígenas de permanecer como pueblos indígenas. Claro. Es un derecho humano, y los derechos humanos privan sobre todos los demás derechos, aunque sea el fracking, aunque sea el TEMEC, aunque sea lo que sea, pues el derecho humano está anclado en el artículo 1 de la Constitución, y hay realmente un bloque de constitucionalidad, perdón la palabra, Sí. un bloque de constitucionalidad que avala los derechos de los pueblos indígenas, que es a su lengua, a su cultura, al medio ambiente sano, y eso mismo estamos litigando alrededor del maíz. Claro. O sea, justamente los derechos humanos tienen que privar sobre los derechos de las empresas, sobre los derechos, etcétera. Porque antes Entonces, de la... No lo interrumpo, perdón. bueno, y una cosa que se ganó en la ley minera nueva es que se quitó como prioritario como derecho público, o sea, los derechos al agua y de los mineros, o sea, el derecho al agua no para la población, sino el derecho al agua de la propia minería prioritaria. Y la minería prioritaria ya no es un derecho público prioritario concesionado. Claro. O sea, se quitó el carácter prioritario, o no conozco la expresión, o bueno, no se me ocurre la expresión. Digamos que ya no se privilegia el interés de los privados mineros sobre el derecho de los pueblos. Exacto, exacto. Y eso es el gran avance de la nueva ley ¿Qué minera. habría todavía que modificar a su juicio, doctor, en la ley Bueno, actual? ¿Qué diría bueno. usted? Estos son los pendientes legales. Ya nos habló usted de lo que viene y hay buena expectativa de organización, de ejemplo que han dado los pueblos en su defensa del territorio. Eso es en cuanto a su lucha, digamos, en los hechos. Pero en la lucha legal de la que también hemos hablado y que a veces por ahí les metían goles, porque desde que la ley estaba mal hasta que había jueces que se prestaban, pues les metían ahí goles a los pueblos. ¿Qué tendría que cambiarse todavía? Bueno, se quedó una frase que a mí no me gusta y que hay que examinarla, pues no soy constitucionalista, pues, pero una cuestión que a mí no me gustó mucho, que es justamente que dice, en igualdad de condiciones se le otorgará al pueblo la concesión, para decir así. Bueno, ¿cuándo va a haber condiciones iguales entre los que viven en el territorio y que no tienen una parafernalia minera con los mineros, ¿no? Entonces, Claro. eso en condiciones iguales, pues, no. Y lo que tampoco me gustó mucho fue que hay o sea, que se prolongó a 80 años las concesiones, se prolongaron a 80 años. Primero se dijo a 30 o 15, o no me recuerdo bien, creo que a 15, porque realmente las concesiones, el hecho mismo de las concesiones es un negocio, porque entonces juegan en las bolsas, etcétera, y juntan su lanita y nunca ejecutan. Por eso lo que sí me gustó ahí fue que dice, si en 2 años la concesión no es ejecutada, se te quita.
Y eso Claro, era imposible anteriormente, era imposible. claro. Solo la Suprema Corte. Y aún si la Suprema Corte fallaba en contra, por ejemplo, en la mina de San Pedro, pues ahí en San Luis Potosí, si fallaba en contra, no se ejecutaba, el Claro, Ejecutivo no ejecutaba la sentencia, pues. claro. Y aquí hay una cosa interesante que si uno lee, por ejemplo, el comunicado de los Altepe, Tajpiani, del SEMDA, etcétera, dice una frase importante, que no se considere la impugnación, porque todo esto, hay una impugnación por parte de las mineras de que diciendo que no se puede cerrar el proceso judicial Ujú. porque no ha habido la consulta. Entonces quieren la consulta ahorita de Claro, repente y quieren hacer ellos la consulta. Bueno, eso es otro tema. Pero y lo que exige la asamblea de anteayer, pues, lo que exige directamente es que se cierre el proceso judicial. ¿Y cómo se cierra un proceso judicial? Que se da por finiquitado la sentencia de la jueza, pues. claro. Entonces, la jueza pregunta a las partes, ¿está finiquitado todo? Y entonces eso falta, pues, pero pues es casi imposible que tengan alguna perspectiva las mineras ante eso. O sea, no se ha finiquitado, no se ha, eh, hay que cerrar, o sea, un proceso judicial se cierra. Si no se ha cerrado el caso, no se ha cerrado el eh, juicio. eh, es que no quiero decirlo tan fuerte, pues, Ah, medio sí se ha cerrado, pero falta un punto sobre la I, pues. digamos que falta el punto final. Exactamente, ¿no? Entonces, en este sentido, todavía la asamblea, y estos son también tecnicismos jurídicos que uno no entiende demasiado, si ya la jueza sentenció, si ya etcétera, porque hay todavía un último recurso, tiene que declarar satisfecha, la Secretaría de Economía ya declaró, satisfacemos la sentencia de la jueza. Ya, Claro, por eso hizo la Secretaría esa declaración. claro. Pero falta que la contraparte, los mineros, digan, bueno, ya aquí ya no hay nada que hacer, pues. Que eso va a ser muy difícil que lo digan, doctor. Bueno, no, Va a ser porque imposible. se pueden ir a un nivel superior, un juzgado colectivo, pues un juzgado colectivo se llama, bueno, a un nivel superior de juzgados y pueden presentar una queja de Una queja. que fue excesiva que la jueza fue excesiva, bueno, ya saben, ¿no? Sí, O digamos, sea, todo eso que saben los expertos. Por fortuna están los abogados del SEMDA ahí también, que siempre han estado pendientes y al pie del oh, cañón, y muy que ya bien, han dado además muestras sobradas de su probidad, ¿no? claro, claro, ¿no? En Y este y otros casos. bueno, entonces, para cerrar, pues, podría decir que sí, este movimiento no solamente fue por los derechos inmediatos territoriales de los pueblos indígenas de la sierra, sino Ujú, también fue un litigio estratégico en contra de la ley minera, que ya habíamos explicado por qué. ujú, Y fue contra el presidente de la República, que en ese momento representaba a Peña Nieto, claro, que había otorgado a través de su Secretaría de Economía las concesiones sin haber consultado a las poblaciones. sí, Entonces, ese es un litigio estratégico de dos caras, pues una de las concesiones no consultadas y por otra parte de que la ley minera es una ley inconstitucional. Y sí, entonces, y eso no se ganó, pero sigue vigente. sigue vigente, Aunque hay una reforma, pero sigue vigente, digamos, sigue vigente y bueno, eh, como dicen los abogados, hace unos años, ahorita ya es 2-1, pero es como un juego de fútbol 1-1, pues. Claro, La- vamos, las- vamos empatados. no, ahorita vamos 2-1 a favor del. Mejor, Sí, entonces. sí, Nada sí, más sí, nos sí. falta el cosa juzgada.
falta el coso juzgado y falta, pues voy a revisar si la ley minera nueva realmente tiene todos los elementos básicos para, pues, ambientales, sociales, para una justicia social, económica y social de las poblaciones. Eso hay que verlo todavía, pero sí ha habido avances, como había explicado antes. Pues doctor Eckhard Boege, de verdad que ha sido un placer platicar con usted, que nos comparta su punto de vista sobre esta decisión de la Secretaría de Economía, que nos hable también pues de lo que dio cuerpo a estas decisiones de tipo gubernamental, que no es otra cosa que la autoorganización de los pueblos indígenas, y además que también nos deja un buen sabor de boca, al menos desde su perspectiva, sobre las enseñanzas que pueden replicarse en otras luchas similares, en otros pueblos, incluso fuera del estado de Puebla para la defensa del territorio, y también los pendientes, doctor, porque hay pendientes, y seguro que las mineras no van a dar su brazo a torcer, porque ellas ya sabemos que su interés absoluto siempre tiene que ver con el capital y su acumulación, y ahí ya no reparan ellos en que se afecta, ¿no? Viven mucho en el presente, no les importa para nada el pasado y el futuro, pues creo que ni el de sus hijos, doctor. Sí, pues muchas gracias a la Jornada de Oriente que ha realmente, pues puntualmente dado fe de este movimiento, que ha realmente, pues publicado cómo iba el movimiento, y también esta entrevista, pues enhorabuena, que bien que la Jornada del Oriente haga este tipo de trabajo. Felicidades. Gracias, doctor. Pues sin más, me despido de ustedes. Si no ocurre otra cosa, Fermín Alejandro García Hernández estará en unos minutos en el programa Aquí Vamos, donde les comenta las noticias de México, Puebla y el mundo con su análisis. Me despido, gracias a Giovanni Mota. Nos vemos la próxima semana por este espacio. Gracias, doctor. Bueno, hasta luego, hasta pronto. Luego. Hasta pronto. Sí. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.